Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Información necesaria. Con herramientas sencillas es posible obtener datos valiosos sobre la altura de las napas freáticas y tomar decisiones productivas en un año marcado por los excesos hídricos. Garantía de calidad. El SENASA brinda pautas para una rutina de ordeña adecuada en el tambo, práctica fundamental para producir leche de calidad. Y hoy en esta mañana de Pampero TV también vamos a estar hablando sobre este tema. Cuando vos avanzás en la producción, tenés que buscar el mercado para colocarlo. Algunos integrantes de ese grupo vieron la necesidad de colocar la mercadería, digamos, pero darle un valor agregado, haciendo una sala de chacinado. Entonces, dentro del proyecto de lo que era la sala de elaboración, comenzamos por el principio, como corresponde, con la sala de faena. Vamos a ver cuál es la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, en Trenquelauquen. En este momento, 18 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 18 grados, cielo parcialmente nublado, humedad 73%, presión 1001.9 hectopascales, viento noreste a 30 kilómetros por hora con ráfagas de 61 kilómetros por hora. La temperatura máxima prevista para esta tarde, para hoy, 34 grados. Como todos los miércoles, para seguir hablando sobre el clima, estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni desde el Instituto del Clima y Agua del INTA. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Yamila, ¿cómo estás? Buenos días para vos. Bueno, muy bien. ¿Cómo los va tratando por allí el clima? Calorcito, alguna lluvia, bien, un panorama casi típico de entrando este verano. Tranquilo. Bien, sí. ¿Cuál es el balance en cuanto al clima de esta semana que ha pasado? Bien, mirá, como veníamos observando en distintos programas, la mayor parte de las precipitaciones se concentraron sobre la parte central y noreste del país, que recibieron, por ejemplo, en el litoral valores entre 100 y 200 milímetros. Estas precipitaciones fueron producto de fuertes tormentas, principalmente que afectaron a Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, y produjeron daños tanto en áreas urbanas como a pequeños productores de algodón y frutos de estación, producto justamente de los fuertes vientos y caídas de granizo. Incluso una crecida del río Pilcomayo también afectó a la provincia de Formosa. Las temperaturas estuvieron dentro de los parámetros normales para este mes, para este periodo, y en cuanto al estado de la vegetación, te cuento que en los primeros 10 días de diciembre la vegetación estuvo dentro de las condiciones normales, salvo algunas áreas del centro del país donde los valores estuvieron por debajo de lo esperado, o sea, la vegetación estuvo por debajo de lo esperado, y en el litoral y en NEA, donde se recibió mucha lluvia, la precipitación estuvo más vigorosa. ¿Cuál es el estado de los principales cultivos? Mira, aún en algunas áreas con trigo se encuentran en llenado de granos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Sin embargo, la mayor parte ya se encuentra en madurez fisiológica y hay un 43% del área nacional que ya ha sido sembrada. Y con respecto a este trigo, a este cultivo, te cuento que se ha estado realizando el seguimiento de la fusariosis de la espiga de trigo, y este seguimiento, este sistema de pronóstico se realiza con datos climáticos de 50 estaciones de INTA y del Servicio Meteorológico, y en el último informe realizamos un mapa a nivel anual de la enfermedad y se pudo ver que durante esta campaña el riesgo fue bajo, excepto dos áreas en Entre Ríos, Concordia y en el centro-este de Buenos Aires, donde han tenido un riesgo más alto. En cuanto a los cultivos de maíz y girasol, no se produjeron grandes cambios en esta semana, siguen transitando el crecimiento vegetativo en un buen estado, excepto áreas de Santa Fe en los que ya alcanzaron la floración, y con respecto a la soja, el 70% del área planificada ya ha sido sembrada.
¿Cuál es el pronóstico para esta semana, Nati? Bueno, mira, si para el día de hoy se espera para el norte del país tiempo inestable sobre el NOA, Cuyo, con lluvias, algunas tormentas y vientos fuertes, mientras que del sector noreste, mientras que para el sector sur del país, la región patagónica espera tanto para hoy como para mañana tiempo nuboso con lluvias y chaparrones sobre Chubut, Santa Cruz, vientos del sur y descensos de temperatura. Ya para el día de mañana hay un frente frío que se desplazaría sobre el centro del país, acompañado de vientos del sector sur, descensos de temperatura, lluvias y tormentas de variada intensidad que van a afectar a Cuyo y la región pampeana. Algunas tormentas pueden ser intensas, con abundante caída de ráfagas, de agua y de ráfagas. Y para el día viernes ya este sistema frontal alcanzaría el norte del país con lluvias y tormentas de variada intensidad, y en esta región hacia el fin de semana va a persistir el tiempo inestable con tormentas y algunos mejoramientos temporales. Mientras tanto, en el centro del país esta nubosidad ya habría pasado, vamos a tener para el día viernes tiempo soleado con descensos de temperaturas, y el fin de semana va a presentar un tiempo mayormente despejado con aumento de las temperaturas. Mientras tanto, para la región patagónica, durante el viernes y el sábado, habría algunas lluvias sobre el extremo sur, mejoramientos de las condiciones sobre la parte norte de la región, y el domingo las precipitaciones ya sí se extenderían sobre toda la región. Bien, muchas gracias, Natalia, como siempre, por esta información, y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Exacto, el miércoles próximo nos volvemos a ver. Un beso. Un beso grande para todos ustedes y que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Chao, Continuamos con la información aquí en Pampero TV. En un año marcado por los excesos hídricos, se pone de manifiesto la importancia de conocer la altura de las napas freáticas. Por medio de herramientas sencillas es posible obtener esta información y tomar decisiones productivas que ayuden a mantener un buen balance hídrico. Los excesos hídricos registrados en gran parte de la región pampeana implicaron una nueva preocupación para los productores, que es el conocimiento del estado de las napas freáticas. Para ello hay algunos sistemas que son muy simples de aplicar y sobre el cual nos va a hablar el ingeniero Pablo Volatti del Grupo Napas y del INTA Marco Juárez. Con esta problemática de los excesos hídricos viene aparejado el tema de las napas cercanas o napas altas. Para aquellos lotes o aquellas situaciones en las cuales tenemos las napas altas, se ha implementado un sistema de monitoreo de napas freáticas a través de los freatímetros. Para instalar los freatímetros necesitamos un caño de PVC de 2 pulgadas, necesitamos hacer un pozo en el suelo, insertar este caño de PVC previamente ranurado para poder tomar las mediciones de profundidad de napa correspondiente. El objetivo es instalar freatímetros en los sectores más bajos, en los sectores medios y en la loma. El objetivo sería, al inicio de cada campaña, por allá por el mes de abril, tomar mediciones para hacer un diagnóstico inicial. En base a ese diagnóstico, en caso de tener la napa muy cercana, cuando hablamos de muy cercana es del 1,20 m o más cerca a la superficie, implementar algún cultivo de invierno que consuma una buena cantidad de agua. Hablamos, por ejemplo, del caso de un cultivo de trigo que consume 400-450 milímetros, para en el momento de finalización de los cultivos invernales encontrarnos con una napa aproximadamente al 1,90 m o a los 2 metros, dependiendo del año y de las precipitaciones. El objetivo es incluir o aumentar el consumo hídrico durante el año para tratar de ganarle al balance hídrico, ganarle a los aportes y reducir el riesgo que significa tener la napa cercana. Vamos a ver cuáles son los últimos datos. En el mercado de Liniers entraron 8.383 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 23 pesos con 982 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 28 pesos el kilo, pesados de 22 a 25,50, regulares de 20 a 25,80, overos negros de 17 a 25 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 18 a 30 pesos el kilo,
kilo, vaquillonas de 15 a 27, terneros de 15 a 30 pesos con 80 centavos el kilo. Vacas buenas de 6 a 23 pesos el kilo, vacas conserva buena de 8 a 15, toros buenos de 14 a 24 pesos con 30 centavos el kilo. En el día de hoy ingresaron al mercado 10.670 bovinos que fueron trasladados en 300 camiones. Una rutina de ordeña adecuada en el tambo es fundamental para garantizar leche de calidad. Por esta razón, el SENASA brinda algunas pautas para mantener las buenas prácticas en el tambo. En la actualidad, la lechería ha alcanzado niveles de competitividad que requieren de prácticas responsables en el proceso productivo. En tal sentido, una rutina de ordeña adecuada en el tambo es fundamental para garantizar leche de calidad. Todo empieza cuando se van a buscar los animales al campo. Este proceso se llama pre-ordeña, donde se deben trasladar a las vacas con tranquilidad, sin gritos y sin violencia para no asustarlas. Sobre todas las cosas, no se las debe golpear. La segunda parte de la tecnología de ordeñe se constituye con la bajada y sacada de la leche propiamente dicha. Esto es manual, pero se hace con pezoneras que están colocadas en las vacas, que requieren determinada cantidad de higiene, una buena higiene, y posterior a la bajada de la leche se saca la pezonera y se sella. Este sellador contiene solución iodada que mantiene la higiene de la vaca cuando esa vaca va al posordeñe. La actividad del ordeñe propiamente dicha se fundamenta en 3 o 4 características o acciones de manejo básicos. La higiene es fundamental en el ambiente, la buena participación del personal de ordeñadores que ordeña correctamente, la máquina ordeñe que funcione bien mecánicamente y que esté higiénicamente bien predispuesta o bien armada para que no transmita bacterias o alguna suciedad a través de la leche, y la vaca que esté con la ubre en posición, dispuesta y estimulada para bajar la leche. Posterior al ordeñe, el sellado de pezones es un aspecto de higiene fundamental para evitar la contaminación. Además, el productor debe proveer de alimentos y agua para el máximo confort de las vacas. La sanidad y las buenas prácticas durante todo el proceso de ordeñe garantizan la obtención de materia prima de calidad y, de esta manera, alimentos inocuos y libres de enfermedades. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 9 pesos con 715 milésimas y para la venta en 9 pesos con 815 milésimas. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 85 centavos y para la venta en 11 pesos con 50 centavos. Las bolsas, tanto Merval como Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 0,24% y 1,68% respectivamente, en tanto que Bovespa, Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre positivo de 0,3%, 0,9% y 0,6% respectivamente. Se siguen conociendo datos de la zafra en el noreste argentino con cálculos récord y una estimación global que superaría los 2 millones de toneladas de azúcar producidas. Cuando solo restan unos pocos ingenios azucareros en el noroeste argentino para finalizar su zafra, la campaña fue calificada como muy buena productivamente debido a los mayores rindes obtenidos respecto al año anterior. De todas maneras, desde el Centro Azucarero Argentino calificaron la actual situación de mala desde el punto de vista económico por los bajos precios en el mercado interno y externo como consecuencia de una sobreoferta de producción. La producción ya alcanzó en el NOA las 2,3 millones de toneladas de azúcar contra las 2,1 producidas en la campaña anterior. De todas maneras, se esperaban mejores resultados que no se consiguieron debido a las lluvias de los últimos meses en Tucumán que perjudicaron la cosecha. En tanto, en la provincia de Jujuy, la semana pasada el emblemático ingenio La Esperanza finalizó una nueva zafra con un volumen mayor que en la campaña pasada. La producción fue de aproximadamente
de 80.000 toneladas de azúcar, duplicando de esta manera su producción en los últimos 3 años. Recordemos que en el marco del proceso de recuperación por parte del Estado nacional y provincial, se logró una cosecha realizada íntegramente en forma mecanizada, la exportación de azúcar orgánica a diferentes países y la mejora en las condiciones de trabajo de sus 1.500 familias trabajadoras. En términos generales, el complejo azucarero del norte argentino mueve alrededor de 12.000 millones de pesos. Pasamos a las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón cerró el contrato de marzo 2016 en $64.52 la libra. El café cerró el contrato para el mismo mes y año en $126.80 y azúcar también cerró el contrato de marzo 2016 en $14.55 la libra. El cacao cerró el contrato de marzo 2016 en $3.373 la tonelada. Un grupo de productores del partido bonaerense de General Villegas se unió y generó mayores ingresos a partir de multiplicar su capacidad y agregar valor en origen. Nosotros largamos hace más o menos 17 años acá. No teníamos nada. Empezamos con 3 chanchas y un padrillo. Y bueno, fuimos haciendo de a poco, vendíamos lechones, teníamos pollo, vendíamos pollo. Bueno, y con eso fuimos conformándolo siempre algunos pesos más y íbamos tratando de ir mejorando esto. A través del tiempo, yo tenía un sueldo público, porque yo estaba a cargo de una oficina pública, todo eso lo puse acá. Y a través de todo eso pudimos lograr esto que hoy tenemos. Cuando vos avanzás en la producción, tenés que buscar el mercado para colocarlo. Algunos integrantes de ese grupo vieron la necesidad de colocar la mercadería, digamos, pero darle un valor agregado, haciendo una sala de chacinado. Entonces, dentro del proyecto de lo que era la sala de elaboración, comenzamos por el principio, como corresponde, con la sala de faena. O sea que estamos hoy en día trabajando y bueno, tratando de conseguir el financiamiento, elaborando todo el tema de proyectos y bueno, avanzando en eso. Ya tenemos a disposición un predio en un parque de servicios acá, por lo que bueno, en poquito tiempo hemos avanzado bastante en esa cuestión. Y hoy tenemos un criadero de 150 madres, tenemos más o menos un promedio de 10 nacimientos por chancha. Tenemos más o menos, trabajamos 50 o 45 lechones semanales que destetamos y tenemos más o menos 300, 400 capones. Vamos a una pausa en esta mañana y cuando regresemos, las claves del sorgo, tener en cuenta la temperatura del suelo y fertilización con nitrógeno al momento de sembrar. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más.
Casa Pueblo. Preparamos los muebles a tu gusto. Elegís colores y combinaciones con una excelente terminación. Casa Pueblo, el lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 1540 3301, 41 62 62 y búscanos en Face, Casa Pueblo TL. Volvió Yaquel, la marca del sabor. Las empanadas del Sellito en sus 14 gustos. Calzones, pizzas, tartines. Mariano Moreno 389, Trenquelauquen. Multicompras, Navidad y fiestas. Todas las ofertas. Pino decorado, 26 pesos. Luz arroz por 100, 29 pesos. Pino de 1 metro, 79 pesos. Hasta 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Multicompras, Villegas 72, Trenquelauquen. Vamos a hablar de otra patología que también tiene un enorme impacto social para aquellas personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Decimos que es una enfermedad prevalente entre los 20 y los 40 años, que es una enfermedad neurológica, y está con nosotros un especialista en el tema con quien vamos a hablar no solamente acerca de esta patología, sino también acerca de cómo es la evolución y cómo es el tratamiento, porque entendemos que no es una enfermedad curable, pero sí tratable. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras 2 investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. ...22 minutitos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con más Pampero TV. Y mientras el gobierno resuelve la eliminación de ROE, ya se autorizaron más pedidos pendientes de la gestión anterior. Además, también siguen las repercusiones positivas sobre la quita de retenciones a cereales y carnes. El Ministerio de Agroindustria de la Nación reconoció que a pesar de que aún no se realizaron modificaciones en la reglamentación de los registros de operaciones de exportación, los mismos no se usarán en forma restringida mientras se prepara su eliminación. La intención se plasmó en un dato en el inicio de la semana. El lunes se publicaron los primeros ROEs verdes desde la asunción del gobierno de Macri. Se trata en su mayor parte de pedidos atrasados solicitados durante la gestión kirchnerista. Entre las declaraciones realizadas se incluyen 168.000 toneladas de harina de soja declaradas con un ROE 180. Mientras tanto, Carlos Gareto, referente de la cadena triguera, afirmó que las medidas del gobierno vuelven a recomponer el aparato productivo y normalizar el sistema comercial. Además, señaló que al quitar las retenciones al trigo, el pan tendría que aumentar 15 o 20 centavos. Por otro lado, el secretario de Asuntos Agrarios de Salta, Flavio Aguilera, ponderó los efectos positivos hacia las economías regionales, ya que beneficiará a producciones como el poroto, el tabaco y otros productos de la zona que son grandes generadores de manos de obra. Por su parte, la Confederación de la Mediana Empresa difundió un comunicado donde explica que las retenciones se impusieron en un contexto de precios altos y tipo de cambio muy competitivo, 2 condiciones que se revirtieron completamente y habían perdido sentido y criterio. Finalmente, el ministro de Agroindustria de la Nación,
Nación, Ricardo Burjaile, adelantó respecto a los próximos pasos en materia impositiva que una posibilidad es bajar 5 puntos por año las retenciones a la soja, pero hay que ver si eso es posible fiscalmente. Las retenciones son un muy mal sistema fiscal para producir, son excelentes para recaudar, pero no son un incentivo para la producción. Hace 8 años que la Argentina produce alrededor de 100 millones de toneladas y no nos movíamos de ahí. Ahora, con estas medidas, puede ser que en la próxima campaña tengamos un importante incremento en la cosecha, concluyó el ministro. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 3.000 pesos la tonelada, maíz y trigo, 1.700 pesos la tonelada, girasol, 1.900, sorgo, 1.600 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja, en el puerto de Rosario, 3.000 pesos la tonelada, Bahía Blanca, 2.900, maíz en Rosario, 1.500 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto, 1.400 pesos la tonelada, girasol en Bahía Blanca, 1.750 pesos la tonelada, en Quequén 1.700. Sorgo en Rosario, 1.600 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron con tendencia bajista en el mercado de Chicago, con ventas externas acotadas y la persistente expectativa de una importante competencia de la oleaginosa sudamericana en el mercado mundial. Los operadores siguen de cerca la posible corrección del tipo de cambio que realizaría el gobierno argentino y que genera un factor de presión para los precios internacionales. En el mercado a término de Buenos Aires se reflejó las mermas del mercado internacional. El maíz también ajustó a la baja en Kansas con una sobreoferta a nivel mundial y datos del clima favorable para los cultivos sudamericanos. Otro factor de presión fue la fortaleza con la que operó el dólar, que quita competitividad a la producción norteamericana. En Buenos Aires, la posición abril de 2016 cerró la rueda con un alza mínima. Por su parte, el trigo cerró de manera mixta en Chicago con leve saldo negativo. La incidencia principal en los valores se dio a partir del abundante stock global y la firmeza en la operatoria de la moneda estadounidense. En el mercado porteño se dieron bajas pronunciadas para el cereal al cierre de la rueda, con pérdidas de $7,5 en los valores de la posición enero de 2016. Al momento de sembrar sorgo, se sugiere tener en cuenta la temperatura del suelo, el control de malezas y la fertilización necesaria de nitrógeno, entre otros aspectos. La implantación en el cultivo de sorgo es un factor bastante importante para lograr buenos rendimientos. Requiere temperatura relativamente elevada para tener una buena germinación y una buena implantación. Otro factor que también es importante en la implantación es la profundidad de siembra. Eso va de la mano también de la temperatura, ¿no es cierto? Porque a mayor profundidad las temperaturas son menores. La semilla de sorgo es una semilla muy pequeña y eso hace de que cuando se siembra a profundidades mayores de 3-4 centímetros le cueste bastante llegar a la superficie para poder hacer fotosíntesis, y la recomendación sería no profundizar mucho más allá de 3-4 centímetros. El rastrojo que puede haber en el lote también condiciona ese factor, ya que la acumulación de rastrojo en el lote hace que la temperatura del suelo sea más baja, entonces en esas condiciones habría que pensar en esperar un poco más para lograr las buenas temperaturas. Otro factor también importante en la implantación es el control de maleza, que como sabemos en el sorgo no tenemos muchas alternativas de control en post-emergencia, o sea que tendríamos que poner todas las fichas en hacer un buen control previo a la siembra o con tratamientos preemergentes. Para eso es importante que la semilla esté tratada con antídoto para poder usar preemergentes graminicidas. Y la densidad de siembra, para nuestras condiciones, con manejos relativamente aceptables en cuanto a control de malezas y fertilización, lo que estamos recomendando es no superar las 180.000-190.000 plantas. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la mañana, que nos volvemos a encontrar con un nuevo Pampero TV. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.